¿Has escuchado hablar sobre el futuro colisionador circular? Seguramente conoces el famoso Gran Colisionador de Hadrones, que se encuentra a cargo de la Organización Europea para la Investigación Nuclear, más conocido como CERN. Pero ahora, estos físicos de partículas pretenden ir más allá y construir un nuevo colisionador. En el video de hoy te contaremos todo acerca de este nuevo proyecto, incluido su costo, los desafíos a los que se enfrenta y la controversia que ha generado dentro de la comunidad científica. Yo soy el astronauta en la Tierra y te invito a que si te está gustando el contenido de este canal, te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ningún futuro video. Ahora sí, comencemos. La Organización Europea para la Investigación Nuclear quiere construir una máquina 3 veces más grande que el futuro colisionador de hadrones y que alcanzaría su máximo potencial en el año 2070. La estructura, conocida por ahora como el futuro Gran Colisionador Circular, tendría el potencial de confirmar partículas subatómicas, hasta ahora teóricas, y desvelar los secretos de la física que reinaba en el comienzo del universo. El ambicioso proyecto requiere una inversión inicial de 20.000 millones de euros y la aprobación unánime de los miembros del comité. El debate sobre su construcción sigue abierto y la pregunta está sobre la mesa. ¿Vale la pena construir otra supermáquina para un campo de la ciencia que no da resultados inmediatos? Si el futuro colisionador circular es aprobado, los responsables iniciarían la construcción de un anillo de 91 kilómetros de largo a 200 metros de profundidad, debajo de Suiza y Francia. Se espera que la instalación esté completa para mediados de 2040 y que alcance su tope de operaciones en 2070. En teoría, una máquina de colisión más grande y rápida generaría un gran número de partículas para poner a prueba las teorías actuales sobre el origen del universo. Entre más circunferencia tengamos, más energía podemos alcanzar en las colisiones. Esto se traduce en una mayor posibilidad de tener más sensibilidad en los experimentos. Ahora, estamos averiguando cómo el colisionador circular se podría convertir en un vehículo para tener mediciones más precisas del bosón de Higgs, explica uno de los físicos a favor de la construcción de esta nueva máquina. La propuesta es que el supercolisionador del futuro se construya en 2 fases. La primera comenzará a funcionar a mediados de la década del 2040 y hará colisionar electrones entre sí. Se espera que el aumento de energía produzca un gran número de partículas de Higgs que los científicos podrían estudiar a detalle. La segunda fase comenzará en la década de 2070 y requerirá imanes más potentes, tan avanzados que aún no se han inventado. En lugar de electrones, se utilizarán protones más pesados en la búsqueda de partículas totalmente nuevas. El CERN resume sus intenciones con los colisionadores de partículas de la siguiente manera: nuestro objetivo es estudiar las propiedades de la materia a la escala más pequeña y con la máxima energía. Las mediciones realizadas por esta clase de instalaciones son vitales para la comprensión del universo. Antes del Big Bang, todo era condensado en un solo punto. Entre otras cosas, los colisionadores intentan emular esas condiciones únicas y registran las interacciones entre partículas a través de experimentos. El Gran Colisionador de Hadrones enfrenta un dilema similar en el que ahora se enfrenta el colisionador circular. Su construcción requirió la inversión de 5.600 millones de euros, una cifra difícilmente igualable por el presupuesto de proyectos científicos de la época. El sitio fue teorizado en la década de 1980, se inauguró en 2008 y no fue sino hasta 2012 que la herramienta alcanzó su mayor logro. El Gran Colisionador de Hadrones confirmó de manera experimental la existencia del bosón de Higgs, una partícula fundamental, hasta entonces teórica, que desempeña un papel crucial en el mecanismo que dota de masa a la materia. Cada año, la Organización Europea para la Investigación Nuclear destina 1.000 millones de dólares solo para el mantenimiento del Gran Colisionador de Hadrones. Si se aprueba el futuro colisionador circular, ambos proyectos tendrían que mantenerse al mismo tiempo durante las próximas décadas. Lo cierto es que la comunidad científica está nerviosa. En los últimos años, el Gran Colisionador de Hadrones no ha llevado a otro descubrimiento tan mediático como el bosón de Higgs que justifique un nuevo gasto en una megaestructura de la última generación ante los políticos y la opinión pública. La mayoría de los científicos están a favor de la construcción del futuro colisionador circular. Las instalaciones de esta naturaleza son, en un sentido muy práctico, herramientas empleadas para llegar a los resultados satisfactorios.
Los experimentos generados en 10 años no han revelado otra partícula fundamental ni desentrañado los misterios de la materia oscura, pero sí han reforzado lo que se conoce del modelo estándar de partículas. Sin embargo, los próximos años suponen desafíos sin precedentes para el mundo entero. La inversión en una máquina para físicos parece imprudente cuando se compara con amenazas inminentes para la sociedad, como el aumento de la temperatura global y la necesidad de energías verdes. Cuando el mundo se enfrenta a las amenazas de la emergencia climática, ¿no sería más sensato canalizar estos fondos de investigación hacia los esfuerzos por crear un futuro sostenible?, se preguntó David King, antiguo asesor científico del gobierno de Inglaterra, en una entrevista para la BBC. Por otro lado, algunos científicos creen que los recursos deben aplicarse a otra rama más prometedora, como la física cuántica. Me temo que financiar un experimento de este tipo significará que muchas personas inteligentes perderán su tiempo en investigaciones que no conducirán a ningún progreso. El Gran Colisionador de Hadrones tenía una buena motivación, el futuro colisionador circular no. Los físicos de partículas tienen que aceptar que su tiempo ha terminado. Esta es la era de la física cuántica, opinó la doctora Sabine Hossenfelder del Centro de Filosofía Matemática de Múnich, quien se ha mostrado como la mayor opositora a este nuevo proyecto. También existe un debate entre los propios físicos de partículas sobre si un colisionador circular gigante es la mejor opción. Para el profesor Aidan Robson de la Universidad de Glasgow, un colisionador construido en línea recta sería más barato. Hay 3 ventajas principales. En primer lugar, una máquina lineal podría hacerse etapa por etapa. En segundo lugar, el perfil de costos sería bastante diferente, por lo que la etapa inicial costaría menos. Y en tercer lugar, el túnel es más corto y se podría hacer más rápido, le dijo el profesor a la BBC. Lo cierto es que de momento el futuro de la máquina es incierto. La Organización Europea para la Investigación Nuclear ha encargado estudios de viabilidad que concluirán recién en el año 2025 y solo hasta 2028 los países miembros decidirán si se da luz verde a la construcción del microscopio más potente jamás construido para estudiar las leyes de la naturaleza a escalas más pequeñas. ¿Y tú qué opinas sobre la construcción de esta máquina? ¿Vale la pena realmente? Cuéntanos en los comentarios que te estaré leyendo en todo lo que escribas. Eso es todo por hoy. Hemos llegado al final de este video. Esperamos que lo hayas disfrutado y al mismo tiempo que hayas aprendido algo nuevo acerca de los misterios de nuestro universo. Aquí se despide el astronauta en la Tierra. Si el video te gustó, no olvides dejar tu like y suscribirte al canal. Nos veremos en la próxima y hasta luego.